Es hora de hablar del camino directo. Desde que he empezado a hablar del camino directo, me di cuenta que no había hecho un video particular sobre lo que es esta metodología, que es lo que yo utilizo. Así que, bienvenido al camino directo. Como bien me conoces, sabes que me gusta hablar de historia bastante, porque en la historia es donde tenemos alguna especie de indicio de dónde estamos ahorita y qué referencia tenemos para lo que vivimos, para lo que tenemos hasta ahora, etc. La historia siempre es útil, aunque ciertamente no es necesaria. Ok, entonces, antes de hablar del camino directo, tengo aquí, gracias a Julie, quien es mi diseñador gráfico, unas ilustraciones, vamos a llamarlo una línea de tiempo, ¿no? Ya pueden reconocer más o menos algunos de los símbolos aquí y lo que significan. Lo que voy a hacer es una especie de viaje a través del tiempo para hablar particularmente de aquello que me interesa, que es la esencia de esto que llamamos misticismo, esto que llamamos no dualidad, el reconocimiento de que todo es uno, a pesar de la percepción de separación. Algo que he estado hablando recientemente, bueno, ya aproximadamente un año, creo que empecé con esto. Más allá de la ley del 1, porque la ley del 1 simplemente es un material de estudio. Y lo voy a mencionar aquí, por supuesto, porque todo tiene relevancia. Así que lo que vamos a hacer es un viaje. ¿Okay? Voy a hablar en distintas partes, voy a ir de atrás para adelante y voy a mencionar algunas cosas, porque lo disfruto. Y eso es principalmente lo que me interesa. Entonces, por ahora, olvídense del camino directo. Eso lo voy a hablar al final. Por ahora lo que quiero que sepan es que siempre había un reconocimiento de que hay algo más que esto. ¿Okay? Y esto, algo más en sí, se refiere a de qué se trata todo este universo, ¿no? ¿Y quién soy yo? Esta es la pregunta más importante que hemos tenido filosóficamente y que curiosamente en el occidente no se puede responder, no podemos responderla, o ya tenemos la respuesta. En culturas antiguas y los místicos utilizaban esto para iluminar a las personas. ¿Okay? Y a esto le podemos decir que es el proceso de enseñanza, de transmisión, llamémoslo iluminación por ahora, ¿sí? Aunque la palabra está un poco mancillada ya en estos tiempos. Y puede que hable un poco de eso cuando llegue a la época actual en la que estamos. Pero entonces, ¿qué tenemos vagamente desde hace mucho tiempo en cuanto a este misticismo y la realidad y información y todo esto? Vamos a remontarnos a Egipto, por supuesto. Y en Egipto tenemos, digamos, registros formales y tenemos los acontecimientos según Ra. ¿Okay? Para los que quieren o pueden utilizar los acontecimientos según Ra, sabemos que se transmitió la ley del 1. Voy a aclarar el hecho porque cuando invocamos ideas de entidades que están en otro lado, ovnis, planetas y toda esta farándula cósmica, cuando invocamos eso, estamos hablando inevitablemente de una serie de conjeturas que nosotros tenemos sobre las entidades y todo esto. Vamos a englobar, ¿okay? Y quiero que estemos de acuerdo en este concepto de que las entidades que hablamos, como Ra, Quo, etcétera, toda la confederación y quién sabe, las infinitas entidades que podemos imaginarnos, todas ellas en realidad son parte de la mente cósmica. Así como tú tienes muchos pensamientos, pero tú no eres todos esos pensamientos separados. Todos tus pensamientos están contenidos dentro de lo que tú llamas mente. De la misma manera, cuando tenemos comunicación con otras entidades, son entidades, digamos, que existen dentro del ser, el único ser que hay. Pero sé que por ahorita eso empieza a sonar un poco extraño porque, ya va, Gabo, ¿me estás queriendo decir que tú y yo no estamos separados? Sí, esa es la intención. Pero, bueno, en cualquier caso estamos hablando de que la transmisión de lo que es la ley del 1, según Ra, se dio hace miles de años. ¿Okay?
yo argumento, y me parece válido según la ley del uno, que este tipo de información estaba rondando hace 8.000, 7.000, 6.000 años, ¿no? Pero el registro según Ra que tenemos, y que de hecho empieza a hacer un paralelo es con Akenatón, ¿no? Que fue uno de los faraones egipcios que dijo, hey, mire, ¿por qué tenemos todo este panteísmo de dioses y todo esto? Si en realidad somos uno, o hay un solo Dios. Okay, y Akenatón lo escucharon así y le dijeron, por ahora, mientras estés vivo, apenas mueras, retomamos todo y eso fue lo que pasó. Entonces tenemos de aquí apropiadamente una época donde se empezó a hablar de esto. Estamos hablando hace 3.000, 4.000, según la ley del uno, si mal no recuerdo, son 6.000 años atrás o algo así. Así que en cualquier caso estamos hablando entre 6.000, está bien mojado, no sé, 3.000, no, ni siquiera 4.000 años atrás, podría decir. Eso no importa. Lo importante es que hace 6.000, 4.500 años más o menos tenemos la información de la ley del uno y de querer hablar de esto, de unidad, etc. Aproximadamente al mismo tiempo, en la India empezamos a registrar este tipo de información. Es difícil decir cuándo, no es relevante en sí cuándo fue, pero más o menos para esa época se estaba hablando de la no dualidad. Fue cuando tenemos registro de lo que es llamado los Upanishads, que son esos escritos poéticos de la India donde se muestra mucho esta conversación entre estudiante y maestro para hablar de este tipo de comprensión, de lo que es la no dualidad, de que todo es uno en realidad. Así que más o menos para la misma época estábamos hablando de esto y se generó en Egipto no mucho, pero en la India se empezó a cultivar este tipo de información y de ahí tenemos los primeros registros de lo que es el hinduismo, ¿no? Esta cultura que ha florecido durante miles y miles de años. Ahora, lo que me interesa hablar en sí, creo que no se me escapa algo más de esta línea de tiempo, o de este tiempo-espacio. Pero me interesa llegar a que luego de miles de años, llegamos a la época, es una época que yo llamo de oro, en realidad, porque en Grecia también teníamos un panteísmo enorme, y aquí estamos hablando ya ahora de unos, voy a poner 600 años, de hecho 2600 años, estaba pensando 600 años antes de Cristo, pero hace 2600 años, 600 años antes de Cristo, aquí no creo que tengo que poner, sino vamos a llamarlo simplemente 2000, ¿sí? Para continuar con la misma línea, ¿no? Este es el año cero, en términos de antes y después de Cristo. Ahorita tenemos una nomenclatura distinta con era actual y todo eso, pero no me interesa. Vamos a hablar de esto como el año, sí, la referencia que tenemos. Ok, entonces, ¿qué pasó aquí? Hace 2600 años tenemos en Grecia a Tales de Mileto, ¿sí? Quien empezó a decir, hey, ya va, todo este panteísmo no nos queda, no nos cuadra. No, a mí no me cuadra. Esto funciona de esta manera. Y en Mileto varias personas se reunieron, filósofos antiguos, no me acuerdo si era Anaxímenes y Anaxágoras. Tengo unos videos hablando de ellos, por cierto, porque Ra habló de Tales de Mileto y eso me interesó. En fin, eso está en mi lista de reproducción si quieres ver la ley del uno en Grecia. Y eso desplegó en Grecia lo que conocemos ahorita como la filosofía moderna o la filosofía occidental, a la cual no tengo que entrar porque en realidad se desvió de lo que Heráclito de repente fue uno de los mejores místicos en Grecia. Y bueno, Heráclito es, para las personas interesadas que les gusta leer, Heráclito, ciertamente, en Grecia. Luego vino toda esta concepción de la mente, de la materia, y ahí nos desviamos enormemente hacia la materia. Pero eso no es el asunto aquí. Entonces, ¿qué pasó también aquí? En la India llegó alguien llamado Gautama Siddhartha. Siddhartha dijo, ok, sí, toda esta mitología hermosa que tenemos es fantástica,
pero vamos a ir directo al grano. ¿Ok? Vamos a explicar realmente quién eres, quién es el ser. ¿Okay? Y refinó básicamente lo que era ese entendimiento no dualista que se hablaba en la India. Curiosamente, alrededor de la misma época, lo cual no está registrado en la ley del uno, pero coincidencias que suceden en la conciencia planetaria, llegó Lao Tse en China y empezó a desafiar un poco lo que era el confucianismo. Pero bueno, eso es tema para otro video. A la misma época tenemos a Tales y Mileto, Gautama Siddhartha y a Lao Tse, el Dao, para los que no lo conocen. Filosofía china hermosísima, no dualista. O sea, al mismo tiempo, y Lao Tse, por supuesto, siendo una filosofía no dual, presentó una manera de ver la vida que eso yo lo leo en mi curso del Camino Directo porque es tan fantástico que uno puede entenderlo, que vale la pena leerlo. De hecho, leo muchas cosas. Pero bueno, el punto es que aquí, hace 2600 años, hubo un refinado, ¿ok? Un refinado de lo que es la manera de poder explicar realmente todos los representantes aquí, Tales de Mileto, Lao Tse, Gautama Siddhartha, lo que hicieron fue, sí, todo esto que ustedes creen está fantástico, está bien, pero la gente está confundida, dando vueltas, sufriendo todavía a pesar de que tenemos la esencia. Vamos a hablar de la esencia, de lo que es la verdadera realidad, ¿sí? Estos fueron filósofos increíbles. Así que aquí tenemos una era de oro importantísima, hace 2600 años. Completamente no dualista. Y de nuevo, en Grecia, a mi parecer, aproximadamente 2500 años atrás, cuando Heráclito, ahí fue donde se terminó. Heráclito fue, para mí, el más místico de todos. Demócrito, no Demócrito, anterior a él, se me olvidó el nombre de este filósofo, no importa. No es tan importante como Heráclito. Pero en cualquier caso tenemos una época de oro. Ahora, ¿qué pasó 600 años después? Digamos que en las religiones abrahámicas había también el mismo despilfarro de hay que creer esto, ya hay que creer aquello, porque esto, y se creó esta mitología, una vez más, así como en Grecia, así como en la India, la mitología aturde demasiado a la mente que quiere paz, que quiere realidad, que quiere verdad. La palabra aquí es verdad. La única verdad absoluta que existe es lo que estamos hablando aquí. No que si es probable, que si la experiencia es subjetiva, que si cuando tenemos la visión de Shiva o que si el ideal de tipo de vida. No, todo eso es completamente maleable. La única verdad absoluta es lo que nos interesa. Y eso es lo que estos individuos estaban interesados en hacer. Llegó Jesús de Nazaret, año 0 según nuestro calendario, hace 2000 años. Y cuando leemos a Jesús, lo que vemos es un místico total. ¿Y qué hizo Jesús? Una vez más, dijo muy delicadamente, porque la verdad es que era una época muy delicada y él sabía que lo iban a matar básicamente porque él dijo, bueno, o sea, si yo empiezo a hablar de esto, me van a matar eventualmente. No necesitaba ser un profeta para eso, era muy obvio. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Más o menos disfrazó sus palabras y empezó a decir, bueno, si el Padre es así, entonces, y tú, y Dios, y todo esto, utilizó ese lenguaje abrahámico, judío, para poder expresar lo mismo. Y en muchas ocasiones dijo, dejen de creer tanto en las escrituras y no, o sea, usen su propia lógica, piensen por ustedes. Cuando leemos a Jesús, luego de entender realmente que no es esta figura religiosa y todo el pedestal enorme, vemos simplemente un hermano diciendo, hey, desperté y quiero compartir esto, pero ustedes son demasiado fanáticos. Eso es lo que en esencia dijo Jesús, o proyecta Jesús. Una vez más, Jesús refinó toda la mitología abrahámica en yo soy. El Padre y yo somos uno. O yo y el Padre somos uno, dependiendo de cómo quieras traducir la Biblia. No importa cómo se traduzca, simplemente el Padre y yo. ¿Quién es el Padre? La realidad,
Dios, el origen, la fuente cósmica de energía inteligente, infinidad inteligente. Póngale el nombre que quiera. No importa. Jesús dijo eso en muchas ocasiones. Y los judíos todos agarran piedras. ¡Blasfema! Y Jesús era un maestro. Buscaba la manera de decir, para allá. O sea, antes de eso considera lo siguiente. Y la gente se quedaba pensando. Entonces, tenemos que Jesús refinó una vez más lo que es este proceso de entender el yo. ¿Quién soy? Luego tenemos unos aproximadamente 1400 años atrás, ¿sí? Aquí hay una historia mucho más rica que no voy a poder elaborar, pero desde el refinado del hinduismo o el no dualismo pasaron, de hecho aquí hay más o menos para la época de Jesús, tenemos lo que es la Nagarjuna en la India y tenemos también Hermes Trismegisto. Creo que de aquí es donde vienen el Kybalión, básicamente, no el Kybalión como tal, pero las 7 leyes universales herméticas y todo esto. Pero no es relevante aquí, porque para mí las leyes herméticas no son no dualistas en sí. Son una manera de explicar lo que es la creación. Fíjense que empieza con la primera ley, todo es mente. Claro, toda la creación es mente. Intenta explicar la creación. Tengo una lista de reproducción del Kybalión, por supuesto. Para los que no lo saben, pueden ir a verlo. Pero ¿qué ocurrió? Aquí está más o menos un refinado. Me quiero ir hacia la línea hinduista, que fue la no dual, que no tuvo cruces ni sogas o hogueras. Todo ese tipo de acomodaciones para aquellos que no estaban de acuerdo con la religión. Ok. Somos muy creativos nosotros los humanos, sobre todo entrando en la Inquisición. Pero como no existía eso en la India, entonces pasamos por un proceso que ha sido de verdadera filosofía, de poder desafiar todo. Ahora, lo que me interesa para poder hablar del camino directo más adelante es que 1400 años atrás fue necesario, así como Gautama tuvo que hacerlo hace 2600 años aproximadamente para la época de Jesús, que es a quien quería hablar, Nagarjuna, que también es otro reconocido enorme que hizo, yo lo llamo relatividad no dual, no como la relatividad o la relatividad einsteiniana, no, me refiero a la relatividad no dual. Entonces Nagarjuna más o menos para esta época tuvo que hacer una especie de refinado también. No tuvo que hacerlo, pero lo hizo para poder explicar de una manera más precisa. Y eso fue necesario para la época. Entonces, aquí es donde viene el budismo en realidad, toda esta línea de tiempo. Pero aquí venimos a Zen, donde llegó un señor llamado Bodhidharma. De hecho, hay otra persona que le precede, pero Bodhidharma es a quien más se le atribuye este tipo de información como la conocemos en Zen. Y en Zen, Bodhidharma básicamente dijo, todo lo que ustedes, de hecho, para ilustrar esto, una historia muy famosa de Bodhidharma. Bodhidharma llega a China, porque él es reconocido más que nada en el Oriente, digamos, no tanto en la India, a pesar de que era un indio. Y era una persona reconocida como, mira, es un maestro iluminado, etc. ¿Sabes? Ideas que nosotros los humanos nos ponemos de que existen maestros iluminados. Lo sé, soy un blasfemo por decir eso. Simplemente quiero decir que todos somos lo mismo. Pero vamos a bajarlos a todos al pedestal. Entonces, ¿qué ocurrió? Bodhidharma llegó a China y era reconocido porque era una persona bastante apreciada por su manera de hablar y lo que informaba. Claro, Bodhidharma tenía una reputación de ser muy, muy tajante. Era muy seco y era directo. Por eso es que a los chinos les encantó. Porque a los chinos les gusta lo que es práctico, lo que es realista. Y entonces estaba el emperador de China y recibió a Bodhidharma y le dijo... el emperador era budista y adoraba el budismo. Y entonces le dijo a Bodhidharma,
bueno, mira, aquí hemos creado templos budistas, hemos hecho traducciones a las escrituras indias, hemos hecho un trabajo enorme para promover el budismo aquí. Hemos ordenado a una cierta cantidad de monjas y monjes y básicamente estaba explicando a la Bodhidharma todo lo que habían hecho por el budismo, sabiendo que Bodhidharma viene de este tipo de entendimiento. Y el emperador le dice, ¿qué mérito tiene todo esto? Y Bodhidharma le responde, cero mérito. Tiene ningún mérito. Y el emperador se siente como impactado por la respuesta y le dice, bueno, pero y entonces, ¿cuál es el principio fundamental del budismo o de lo sagrado? Y le dice, queriendo decir básicamente como que acaso esto no es algo sagrado que estamos haciendo. Y él le dice, un vacío vasto y nada sagrado. Y el emperador le dice, pero ¿y entonces quién está aquí frente a mí? Queriendo decir, Bodhidharma, tú no eres una persona sagrada. Y le dice, no sé. Entonces, tenemos en Bodhidharma una especie de transmisión directa de decir, olvídate de todo esto, que si monjes, templos, escrituras. Aquí, en esencia, hablamos de la transmisión directa de información. Y de ahí nació lo que en chino es conocido como Chan, en Japón, Zen. ¿De qué se trata? No hay libros, no hay profetas, no hay absolutamente nada. Hay simplemente información transmitida directa. Esa información es lo que llamamos Satori o, me acuerdo si en chino es pero se refiere a ese, entiendo, ¿sí? Esa comprensión. Y que es donde algunos de ustedes ya conocerán mis cuentos Zen que he estado haciendo en Instagram, para los que no están pendientes. De ahí es donde vienen estos cuentos que a la mente intelectual les patina y dicen, bueno, no entendí. Precisamente porque son creados muchos de ellos con una complejidad que no se debe explicar, tampoco se puede explicar y simplemente quiere buscar esa transmisión directa de información. Una vez más se refinó el budismo y nació lo que es Zen, que es para mí la expresión más hermosa del budismo en sí. Así que tenemos otro refinado. Noten que ha venido refinado y entre ellos diferentes culturas. Aquí estoy hablando de una línea de tiempo donde podemos explorar. Aquí más o menos está Mahoma, por cierto. La misma época, casualmente, así como la era de oro aquí. Aquí llegó Mahoma, donde tenemos el Corán y todo esto. Cuando ustedes leen a Mahoma dicen, no, místico, total. Como hablaba y las cosas que decía. Hablaba de la mente, hablaba de ser bondadoso, hablaba de todo esto que nosotros conocemos. Es la misma información una y otra vez. Ahora, llegamos a la época hippie. No tengo un mejor símbolo que este para describir nuestra época actual. ¿Okay? Estamos en la actualidad. Esta es nuestra época actual. Y ahora estamos una vez más ensimismados por razones que no voy a explicar ahorita por nuestra historia. Bueno, pueden ver que han pasado una buena cantidad de tiempo antes de refinar esto, porque aquí entramos en la era oscura, ¿no? La era oscura de la Inquisición y todo esto. Y aquí muchas personas dijeron, no, mejor no hablo. Al menos no aquí. Y ya en el Oriente estaban bien encaminados con sus propias creencias. Pero se empezó a globalizar también porque imperios, colonias y el resto. Para no seguir hablando de historia, lo que importa es que en la actualidad hemos tenido una represión tan enorme de esta información que ahora la vemos y decimos, ahora sí hay que abrir todos estos libros y esta información y todo lo demás. Resulta, voy a resumir un poco la historia aquí, porque aproximadamente en el año 1800, voy a poner actualidad aquí 1800, pero más o menos por aquí, antes de la explosión, ocurrieron ciertos eventos que no voy a mencionar aquí, pero 1800, 1900, en cuanto al cambio, el cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, tuvimos digamos que se vinieron las religiones y dijeron, bueno, vamos a hablar realmente de qué estamos hablando nosotros, vamos a hacer una especie de reunión todos. Y se hizo durante el siglo XX varias veces, y de ahí es donde vino esta explosión hippie que llamamos ahora New Age, o Nueva Era.
que es lo que quiere decir. Y que tenemos una explosión de información de que mira que si el Kybalión, que mira lo que Jesús dijo, que mira que el Zen, que mira que lo otro, y y todo esto. Y no por coincidencia, en el año 1900 aproximadamente, vino un señor que se llamaba Ramana Maharshi, Sri Ramana Maharshi, de la India, cuya historia es fascinante. No la voy a contar ahorita, pero era un niño pobre. Era simplemente un niño que no tenía nada y de repente tuvo una experiencia de miedo a la muerte y total, consiguió lo que llamamos iluminación. Esa gran palabra. Ok, fantástico. ¿Qué nos dio Ramana Maharshi? Un refinado llamado ahora el camino directo, lo cual no es que él lo llamó el camino directo, simplemente nosotros lo decimos así, porque se refiere a lo mismo que todos nuestros maestros de antaño nos han estado diciendo. ¿Okay? Algo curioso que mencionar es que ninguno de nuestros maestros nunca escribieron un libro. ¿Por qué? Porque esto no se puede escribir, no se puede recetar, a pesar de que muchas personas escribieron sobre ellos, pero Bodhidharma, Jesús, Gautama, Nagarjuna, etc. no dejaron libros como tal porque ellos sabían que no era necesario. La transmisión y aparte, como dice Ra también, si se ilumina una persona ya es suficiente. El resto no importa, porque en realidad somos uno. Así que este deseo vehemente que existe en el New Age de que todos tienen que despertar. No hay nadie que tenga que despertar. Solo tú, porque solo tú existes. Lo cual no es solipsismo para los que conocen filosofía occidental. No, eres tú el único que tiene que despertar. Cuando tú despiertas, el resto del mundo está vivo, no muerto como tú lo ves. Pero bueno, filosofía de cada parte. El punto es este, estamos en la actualidad y necesitamos un poco de coherencia con todo esto. Y resulta que yo me paro o encima de los hombros de los gigantes que están parados encima de los otros gigantes, y así hacemos como en el circo. Yo estoy el que está arriba ahorita diciendo, me siento ligero, porque estoy encima de todos estos gigantes. Porque el camino directo es esa manera por la cual nosotros podemos ir de inmediato a lo que es la esencia de nuestro ser. Y a partir de ahí podemos resolver todo. Todo se resuelve desde ahí. Ahora, así como a este señor de aquí que crucificaron, es una blasfemia ahorita decir que existe, por alguna razón, existe un pensamiento, una tensión egoica en nuestra conciencia colectiva al decir que existe una manera directa. Me ha pasado ya con varias personas que me han dicho, no, yo contigo no más porque tú estás diciendo que no tenemos que sufrir. Y gente que me sorprende, que realmente son estudiantes de esto, no solamente de la ley del uno, sino de una cantidad de otras cosas. Varias personas me han dicho, no, en pocas palabras, veo el diablo en ti. Y me fascina que lo vean así. Pero no entiendo por qué, al menos todavía. Entonces sé que existe una especie de rechazo hacia esto, pero no me extraña porque todo el tiempo ha pasado en cada una de las épocas que hay un rechazo hacia lo que sea directo. Porque hay mucha gente que desea, no, yo tengo que pasar un calvario enorme para poder obtener lo que quiero. Y para eso muchos maestros han sido bastante astutos y han creado todo tipo de yoga y de iniciación y de prácticas y de nombren lo que quieran. Métodos que llamamos caminos largos, laberintos en realidad, para que la persona eventualmente, como dije en un video hace poco, aquel que quiere matar a su sombra a golpes, que lo haga, para que eventualmente, o sea, Alan Watts decía que para los que son rápidos de aprender el camino directo o cualquier tipo de enseñanza directa es el método. Para aquellos que son lentos en aprender, es necesario son estos caminos y está bien. Porque cuando la persona que es inteligente, en el sentido de que capta todo rápido, se da cuenta de que su sombra no le puede hacer daño, no puede mancillarla, no puede romperla, no lo hace, se queda tranquilo. Mientras que aquel que agarra el palo y dice, no, a mi sombra la voy a destruir, dale. Eventualmente te vas a dar cuenta a través de tu esfuerzo fútil que no hay nada que hacer, no le puedes hacer nada. Entonces, estamos en la actualidad en ese momento donde me parece imperativo para aquellas personas que realmente tengan, como Ramana Maharshi decía, la leña lista para el fuego, que puedan entrar a lo que es este camino directo.
Una vez más, es algo que, para explicarlo en este momento, lo único que el camino directo utiliza es quién eres. No es nada esotérico, no es nada complejo, no requiere ningún tipo de conocimiento, sino simplemente la curiosidad y el deseo de responder la pregunta, ¿quién eres? Lo primero que nos vamos a dar cuenta es que, Gabo, la verdad es que nunca me había hecho esa pregunta. Y cuando me la hago, me satisfago siempre con una respuesta que cuando investigo su naturaleza me siento insatisfecho. Y por ende, me cuesta definir quién soy. Sin embargo, ahí es donde está la clave de lo que es esto. Por eso es que siempre hemos hablado del yo. En cada una de estas está el yo. ¿Quién es el yo? Por eso es que en hinduismo el Brahman en realidad es el yo, el ser. Pero ¿quién es ese yo y cómo lo definimos? Una de las maneras como yo había visto esto es que llega la información, se transmite la información, o mejor dicho, no se transmite, se revela la información, se penetra el velo del olvido, ¿ok? Y eso únicamente lo podemos vivir de manera experiencial. Por eso es que Ra dice que la iluminación no se puede conceder a otro. La iluminación es del momento, dice Ra. ¿Tiene sentido? Entonces la información llega y venimos idiotas como nosotros, como yo, que intenta hablarlo y dice, mira, esta es la iluminación, ¿ok? Y mucha gente escucha y dice, no, este está loco. Otros dicen, Gabo tiene razón, sí, wow, Gabo él es el que lo sabe. Y empiezan a escribir al respecto, ¿ok? O yo mismo pudiera escribir, hablar, de todo esto, y se crea una información. Luego vienen otros y dicen, ¿qué es eso de la iluminación? Hay libros, me los leo, los estudio. Voy a iluminarme a través de la lectura. Falso. No ocurre de esa manera. Excepto que hay alguien que se puede caer de un caballo y se ilumina. Puede ser que alguien lea toda una biblioteca y se ilumina. O puede ser alguien que tenga un sueño y se ilumina, no importa. Es ese momento, ese satori cuando llega. Entonces, ¿qué ha pasado? Se crea una mitología basada en el profeta, la persona que lo habla, que en realidad no es ningún profeta. Eso es una palabra tan absurda para mí ahorita. Simplemente alguien que habla con el corazón, como este señor Jesús, que habló con el corazón y dijo, hey, mira, esto es así. ¿Okay? Mucha gente dice, no, bueno, sí, eso es, y crean una mitología al respecto. La mitología se empieza a creer y básicamente nos creemos la historia y no entendemos la raíz de la historia. Entonces, está bien, ese es el humano. Eso es lo que nosotros somos. Estamos dispuestos a ser así. Entonces, ¿qué pasa? A través de un tiempo se refina. Y en el refinado se vuelve a crear. En el budismo hay una cantidad de sectas y tipos de explicaciones y que esta es la correcta. Y nunca hay conflicto. Pero hay personas que se sienten siempre, no, que este es el budismo. Es lo que les sirve a ellos. Pero de repente viene alguien y lo refina. Y lo refinan y lo refinan y lo refinan. Y en ese refinado siempre está el camino directo. ¿Quién soy? No le pongan el camino directo. Pónganle, no sé, el rayo de luz. El agua que fluye. No importa. Es simplemente esa información que todos estamos susceptibles. Porque para eso, y me disculpan que traiga la mente arquetípica aquí, pero estoy justamente en la parte de la mente arquetípica de René 1. La mente arquetípica está predispuesta a activar esto. ¿Sí? Y cuando la información llega, hay que darle coherencia. De lo contrario, nos perdemos en esta farándula, mitología espiritual en la que hemos entrado. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Primero, te voy a decir que no es necesario que leas libros, no es necesario que estudies ningún tipo de filosofía, no es necesario que entiendas nada de metafísica, absolutamente nada. De hecho, debo decir que la metafísica en el budismo se eliminó, porque es una distracción en el reconocimiento del yo. Así como la ciencia, no es que se eliminó, que se dice prohibida la metafísica. No, tú puedes disfrutar lo que tú quieras en metafísica, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Y vuelvo a repetir eso porque yo sé que estoy hablándole a una audiencia que viene de una atracción hacia la metafísica y que la metafísica los ha ayudado y eso está bien, pero del mismo modo como a mí la ciencia
física me ha ayudado a entender los procesos químicos, biológicos, atómicos, etcétera, que es una belleza, no tienen nada que ver con el yo, no tienen nada que ver con lo que yo estoy hablando. Así que ambos lados, la física y la metafísica, son irrelevantes en todo esto. Y yo sé que esto a muchos les hace un nudo en el estómago y dicen, esos son los que agarran la piedra. Contra eso dice blasfemia. Lo cual está bien. Pero yo estoy aquí con toda propiedad para decirles que no tiene absolutamente nada que ver. Para esto no necesita... Y es un alivio. Es un gran alivio. El no necesitar absolutamente nada. Únicamente una curiosidad de querer responder esa pregunta que nadie puede responderte. Absolutamente nadie. De una manera absoluta de decir, yo soy esto. Se pierde. Se pierde. Es como un personaje proyectado en la pantalla diciendo, yo soy real. Porque mira, tengo voz y tengo movimiento y todo esto. Como yo me estoy moviendo aquí, trata de convencerte de que yo estoy real en tu pantalla. Es perceptual. Es únicamente perceptual. Por ende, las definiciones que nosotros le demos al yo, y sin embargo es imperativo que nosotros respondamos esa pregunta. Entonces, ¿dónde estamos ahí? Eso es lo que es relevante, es lo único que a mí me interesa hablar y exponer, porque en mi propia experiencia, esto es lo que se ha precipitado y no he encontrado absolutamente más nada, porque no hay más nada que encontrar, no hay más nada que buscar. Solamente partir desde ahí. Entonces, el camino directo es eso. Aquí voy a hacer otro video hablando de lo que responde básicamente el camino directo, que es todo, y va a ser un poco jocoso, pero es realmente eso. Me interesa, obviamente, únicamente hablar de esto porque es lo único que hay, lo único que existe. Y nada, mi intención con este video fue explicarles este proceso histórico que hemos tenido en cuanto al deseo de querer entender qué es la realidad. Hemos tenido todo tipo, y podemos hablar de ciencia también. La ciencia ha tratado de explicar la realidad. Ha tratado de explicar únicamente la parte física. Así como la metafísica ha intentado hablar, y nunca va a terminar. Ni la física ni la metafísica van a terminar de hablar de sus cantidades de exposiciones distintas. Y está bien, porque son exploraciones que se pueden hacer. Eso es otro punto que tengo que mencionar. Mucha gente se aterra con todo esto. Ya va, Gabo, tú me estás diciendo que me quieres decir que yo no existo y eso me da miedo. Está bien que tengas ese miedo, pero que reconozcas cuál es la naturaleza de ese miedo. Porque el miedo no viene de ti. El miedo viene de de soltar algo. De modo que esto no es una manera de destruir al ser, como alguien me dijo una vez más. Es el típico temor de que entonces yo me voy a quedar sin hacer nada porque yo no existo y todo eso. Es como un niño cuando se tira al suelo. No voy a hacer nada. Es el ego, en realidad, reaccionando de esta manera. Y está bien que ocurra así, está bien, hay que verlo, hay que observarlo. Pero en ese momento, en realidad lo que queda es regresar a la realidad. El fin de la búsqueda no quiere decir el fin del camino. El fin de la búsqueda quiere decir el comienzo de la exploración. Y en ese momento, anda a estudiar 5 carreras de física, anda a viajar en el astral toda tu vida, o sea, haz lo que tú quieras, pero siempre sabiendo quién eres, sin confundirte ni confundir a los demás pensando que son personas separadas de ti. Así que eso es lo que me interesa. Espero que haya hecho un buen trabajo aquí explicándoles esto de manera histórica, porque lo que me interesa es notarle cómo toda nuestra historia, todos nuestros místicos, todos nuestros maestros han hablado de esto una y otra vez, de la misma esencia. Cada uno de ellos, los que se respetan en realidad, no es que nosotros no se respeten, ustedes me entienden. Los que nosotros adoramos y apreciamos y están puestos en ese pedestal, todos y cada uno de ellos hablaron de esto. Y ninguno dijo, adórame porque yo soy el Hijo de Dios. Excepto Jesús, que sí tuvo que utilizar ese lenguaje, pero no dijo adórame. Somos hermanos. Así que este hermano se despide, no tiene más nada que decir. Esto simplemente es un video introductorio a lo que es el camino directo. Voy a seguir mostrándole más, sobre todo mi trabajo con otras personas, para que vea cómo manejo esto con todos los que tienen algún tipo. Porque si esto no fuera la verdad absoluta, no sirviera para responder todos nuestros problemas, preguntas, dudas, sufrimientos, etcétera, etcétera. Y lo es. Lo es. Y eso lo tenemos que vivir experiencialmente, no porque yo lo diga. No tengo más nada que decir. Chao.